En nombre de ustedes, saludo a los hermanos que se han conectado a través de la transmisión. Sean bienvenidos, que el Señor pues también esté allí en las casas de ustedes. Bien, ubíquese ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 2. Gloria a Dios. El domingo pasado, con el hermano Atilio, nos quedamos en Primera Tesalonicenses 2:12. 2:12. Y si ustedes se acuerdan, pues el hermano nos dijo que una de las situaciones difíciles que estaba pasando, no solo Tesalónica, sino muchas iglesias, era la persecución. Se había levantado, hermano, persecución de parte de los adversarios religiosos, que no querían que la palabra de Dios caminara, corriera, no quería. Pero quiero decirles, hermanos, de que a pesar de toda la oposición que se levantó, hoy nosotros 2000 años después, estamos viendo la palabra, estamos viendo Primera y Segunda Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque el Señor dijo algo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que yo estoy seguro que el diablo ha hecho un montón de planes e intentos por detener el caminar del evangelio, pero aquí estamos nosotros glorificando al Dios del evangelio, al eterno y soberano Dios. Damos gloria a Dios esta mañana, hermano. Amén, gloria al Señor. Hoy vamos a ver, hermanos, algo precisamente relacionado a eso, y es fieles en tiempos difíciles. Es fácil ser fieles en tiempos de bonanza, pero ¿qué cuesta ser fieles en tiempos difíciles? Sí, ¿por qué? Porque usted no me dejará mentir, cuando vienen tiempos difíciles uno se hace un montón de preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Dónde está Dios cuando yo lo necesito? Y uno se pregunta un montón de cuestiones. Pero, hermanos, hay que aclarar algo. Nosotros tal vez tengamos algunas escaseces, problemas de enfermedad, hábitos, algunas cosas pues que uno siente que le afectan. Pero estar siendo perseguido por la fe, no hemos llegado a esos niveles. Y hoy vamos a ver, hermanos, que los tesalonicenses, precisamente, además de lo que nosotros podemos padecer, estaban siendo perseguidos solo por la fe en Cristo Jesús. Nosotros tenemos pues la dicha de que en nuestro país no hay persecución física. El régimen no anda detrás de los evangélicos arrestándolos ni nada de eso. Pero no sé si han oído que en algunos países sí. En los países dominados, por ejemplo, por regímenes musulmanes, ahí sí es complicada la vida, hermano. Los creyentes aceptan a Cristo y saben de que su vida puede terminar. Entonces, pero nosotros debemos estar preparados. Entonces, el título de hoy es fieles en tiempos difíciles. La idea de la palabra que vamos a ver hoy es que nosotros nos mentalicemos que cualquiera sea nuestro entorno, ya sea agradable o difícil u hostil, nosotros no debemos perder nuestra fidelidad a nuestro Dios. ¿Cuál es la esperanza del creyente, hermano? Es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Entonces, tengamos dinero o no tengamos, estemos sanos o estemos enfermos, cualquiera sea la situación, la esperanza que tenemos, hermanos, se va a llevar a cabo. El Señor Jesús va a venir por los suyos, entonces debemos estar fieles a Él. Que no nos sorprenda una actitud de reclamo
o de protesta contra Dios por algunas cosas que nos estén pasando y que nosotros queramos achacarle a Dios abandono, quiero decirle que Dios en ningún momento nos ha abandonado. Más bien diríamos que a veces los que se alejan somos nosotros, ¿verdad que sí? Y como fíjese que la Biblia es bien clara: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Entonces debemos tener en cuenta eso. Entonces hoy vamos a ver fieles en tiempos difíciles. La verdad central dice: a través de Jesús, los creyentes pueden mantenerse firmes frente a la adversidad. Se lo repito: a través de Jesús, los creyentes pueden mantenerse firmes frente a la adversidad. Creo que todos los que estamos presentes acá estamos conscientes que quien nos ayuda a salir adelante es Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo, es el Padre, Él es Dios. Cuando nosotros decimos Dios, estamos mencionando a los tres: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Con la ayuda de Él salimos adelante, hermano. Mire, con un segundo que Dios se descuidara de nosotros, de cada uno de nosotros, el enemigo aprovecharía para hacernos daño. Pero si usted está aquí tranquilito, sentado, pensando, es porque hay un gran poder alrededor de usted que lo guarda, que lo cubre. El amor de Dios, hermanos, es tan grande que a pesar de nuestras infidelidades, Él permanece fiel. Pero eso no quiere decir que nosotros, bueno, Él tiene la obligación de ser fiel, hay que me disculpe Dios. No, nosotros tenemos que mantenernos siempre buscando el rostro del Señor. Bien, el texto, hermanos, vamos a leer dos capítulos, el 2 y el 3. Y el versículo clave está en Primera Tesalonicenses 3:13. Vámonos a Primera Tesalonicenses 3:13. Gloria al Señor. Primera Tesalonicenses 3:13. Cuando lo tengan, me dice, está fácil. Yo siento que no está difícil. Dice la palabra del Señor: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Volvemos a leerlo. Primera Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Yo creo que por lo menos la idea estamos agarrando, ¿verdad? Bien, hermanos, hoy pues vamos a seguir viendo el estudio sobre la carta de Pablo a los tesalonicenses. Quedamos claros, hermanos, de que había persecución. Para los que quizás no estén enterados, yo quiero que le peguemos una leída a Hechos 17. Vámonos a Hechos 17 para que usted vea el panorama en el que se estaba moviendo Pablo en esos días. Hechos 17. ¿Lo tenemos? Por lo menos veamos, hermanos, quizás unos 15 versículos. Y ahí nos vamos a ubicar nosotros cuál era el ambiente que se vivía. ¿Lo tenemos? Vamos a leer uno cada uno. Así pues, al leer esta porción, ahí pues yo me evito estarle tratando de explicar a usted cómo estaba la cosa. Mejor leámosla. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ayúdeme. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos.
y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Oiga, ¿cuál era el tema de Pablo? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Sigamos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. De los griegos piadosos, gran número. Oigan, no fueron 3. Y mujeres nobles, no poca, o sea, bastante gente aceptó al Señor. Entonces, oiga, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón han recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Sigamos. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Sigamos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, o sea, los de Berea, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda la solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Mire cómo eran los de Berea, para ver si estas cosas eran así. No se tragaban las cosas así nomás. Sigamos. Así que creyeron muchos de ellos, oiga, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Mucha gente se convirtió. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Vaya. Hoy usted ya vio el alboroto que están haciendo. ¿Cuál era el modus operandi? Que llegaba Pablo a Filipos y comenzaba a llegar. ¿A dónde llegaba primero? Dicen. Llegaba a la sinagoga. Él llegaba a hablar con sus hermanos judíos y les decía: les tengo noticias. El Mesías y el Cristo que tanto nos anunciaron los profetas ya vino. Es Jesús de Nazaret. Y les comenzaba a explicar a través de la escritura que ellos conocían todo lo que la Biblia decía. Les decía: es Jesús de Nazaret. Y entonces, hermano, dice que muchos creían, pero aquellos más radicales, aquellos que dicen: yo no me muevo de mi fe, yo no me muevo de la religión donde mis padres me dejaron, esos hermanos vieron algo. Vieron que muchos hombres y mujeres comenzaron a aceptar a Cristo. Así lo leímos, vea. Mujeres griegas de distinción, dice, o mujeres nobles, hombres. O sea, mucha gente estaba aceptando. No era, mi hermano, por la oratoria que Pablo tenía, que era bueno para la oratoria, sino por el poder del Espíritu Santo, que es el que convence a las personas. Entonces, cuando los judíos miraban que la predicación del apóstol Pablo empezaba a quitarle los adeptos, ¿qué hacían ellos? Armaban los desórdenes y perseguían a Pablo o a los ayudantes de Pablo. Como usted puede ver, aceptar a Cristo en esos lugares y con ese ambiente no era fácil. No era fácil. Por eso ahora, mi hermano, vamos a ver
el reconocimiento que hace el apóstol de los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque los de Tesalónica se convirtieron al Señor a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de la persecución. Bien, entonces como nos quedamos en el 12, hoy vamos a comenzar en el versículo 13, 2:13. Fíjese bien. Entonces, hermano, entiendo que a esta altura usted ya pudo ver cómo se sentían los hermanos de Berea, de Tesalónica, de Filipos. O sea, los originales, pues, a quienes les llegó la carta. Ya usted puede saber en qué ambiente andaban y cómo se sentían ellos. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver esto de fieles en tiempos difíciles. Le pregunto, ¿es un reto para nosotros? ¿Ah? ¿Qué dice usted? ¿Será un reto para nosotros? Yo digo que sí, hermano. ¿Por qué? Porque a Cristo hay que serle fiel en todo. ¿Qué dice, amada iglesia? ¿Qué piensa usted? A Cristo hay que serle fiel a pesar de todo. O sea, yo no me voy a poner todo enojado con Cristo porque hoy en la mañana no tenía para poner café o para otra cosa. No. Con café o sin café, yo adoro el nombre del Señor, ¿verdad? Me acuerdo de un chiste que pasó con una hermana que le gustaba decir gloria a Dios, pero se fue a meter a una iglesia donde no era, hay iglesias donde a usted no le permiten aplaudir, ni mucho menos decir gloria a Dios. No, todo lo hace el que está dirigiendo. Y como ella en esa iglesia conservadora decía amén cuando decían algo que le gustaba. Cuenta la anécdota que llegó el pastor, le dijo, hermana, en esta iglesia no se acostumbra esos gritos de amén, ni gloria a Dios, ni aplausos. Así que yo le voy a pedir que se abstenga. Está bien, hermano pastor, le dijo. Que el siguiente culto, cuando el Señor la tocaba, ¿verdad? Amén, decía. Así que llegó el pastor, hermana, hagamos un trato, le dijo, sí. Yo le voy a comprar un colchón nuevo. Pero por favor, no diga amén, hombre. Está bien, hermano, está bien, le dijo. Le compraron el colchón, pero el siguiente domingo resulta que el gozo del Señor, así que ella le agregó con colchón, dijo, o sin colchón, gloria a Dios, dijo. Entonces, hermano, es natural que cuando nosotros escuchamos la palabra y toca nuestro corazón, a nosotros se nos sale el aleluya, se nos sale el amén. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la palabra que se está hablando, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esas expresiones hay lugares donde no se podía hacer. Entonces, digamos como que la verdad central es que nosotros debemos serle fieles al Señor a pesar de las circunstancias negativas en las que podamos estar viviendo. ¿Por qué? Porque no son eternas. Van a cambiar. Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, todo eso se queda. El creyente va a pasar a otro nivel. No sé cuántos están esperando ese momento glorioso en que suene la trompeta, mi hermano. Mire, va a ser tremendo. Todos los que usamos lentes ya no vamos a usar, fíjese, por el tipo de ojos que Dios nos va a dar. Los que tienen problemas con los rodillos ya no van a tener, porque el cuerpo glorificado es perfecto. Es algo inexplicable, pero eso necesita de parte de nosotros fidelidad. Sí, aunque lo veamos cuesta arriba, no se preocupe, con Cristo sí podemos. De hecho, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál va a ser la palabra que Jesús le va a decir a usted cuando vaya llegando? Hay una palabra ahí. Bien, buen siervo y fiel. Entonces Dios va a premiar su fidelidad. Y si esa va a ser la expresión que Jesús tiene preparada para los que lleguen a la Nueva Jerusalén, hay que ser fieles. Pues sí, porque si no somos fieles, no vamos a estar ahí.
porque esa expresión solamente es para los fieles. Entonces, hermano, más que pensar en frijoles, en tortillas, en arroz, en ganar más, pensemos en ser fieles al Señor. Cuando usted piensa en agradar a Dios, despreocúpese, Dios se va a encargar de que usted tenga lo que necesita. ¿Lo cree o no lo cree? Bueno, se lo voy a decir como Jesús lo dijo, pues, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, vaya, es lo mismo, solo que con palabras diferentes, ¿verdad? Bueno, pero entremos en materia. Vamos a ver la primera, perseguidos pero fieles. Leamos el 2, primera Tesalonicenses 2, 13 al 16. Leo el 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ayúdeme, hermano. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Oiga, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas también antes, y a nosotros nos expulsaron. Y oiga esto, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira de Dios hasta el extremo. Pablo nuevamente expresa su gratitud a Dios por los creyentes de Tesalónica, pero hay una expresión que debería llamarnos la atención para que nosotros no caigamos en ese problema. Oiga lo que le dice, versículo 2:13, oiga lo que le dice. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Oiga lo que les está calificando Pablo. Yo quiero darle gracias a Dios, dijo, porque ustedes cuando oyeron la predicación no la tomaron como palabra de hombre, sino que la tomaron como realmente es palabra de Dios. ¿Cómo recibimos nosotros esta palabra? ¿Cómo recibimos nosotros estas palabras? ¿Cuál es la recepción mía cuando leo o escucho la palabra? Yo debo entender que cuando yo escucho y leo esta palabra, debo tomarla como lo que es, palabra de Dios. Ahora, pero esto trae cola y se la voy a decir. Cuando yo entiendo que esta es palabra de Dios, tengo que oírla, tengo que escucharla y tengo que obedecerla. ¿O no? Porque si yo escucho la palabra y no la obedezco, entonces yo la estoy tomando no como palabra de Dios, sino como palabra de hombre. Y eso es un insulto. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra es revelada, es inspirada, y a nosotros se nos da la oportunidad de ser iluminados para entenderla, que son las tres características de las Sagradas Escrituras que la hace diferente a los 100 años de soledad, lo hace diferentes al Quijote de la Mancha, lo hace diferente a Jaraguá,
lo hace diferente a los 7 hábitos de un empresario exitoso. Lo que hace diferente la palabra a todos los bestsellers de los hombres es que es revelada, inspirada e iluminada. Es la palabra de Dios. Yo creo que algunas veces nosotros en nuestras lecturas devocionales hemos pasado por ahí por Primera Tesalonicenses, y lo único que nos llama la atención es el 4:13, ¿verdad? Pero el Señor mismo con voz de arcángel. Pero a mí me está dando a mí me está ayudando lo que está diciendo el 2:13. ¿Y a usted? Yo le doy gracias sin cesar al Señor, hermanos de Tesalónica, porque cuando ustedes oyeron la palabra, no la tomaron como palabra de hombre, sino que la tomaron como lo que verdaderamente es palabra de Dios. Ahora yo le puedo decir, ¿a dónde estaba el por qué los tesalonicenses serán fieles en lo difícil? Por lo que habían hecho con la palabra. ¿Por qué a nosotros nos cuesta vivir la vida cristiana? Por la forma en que tomamos la palabra. Sí, yo puedo leerla, pero si esa palabra no cambia mi vida, si esa palabra no hace cambios en mi vida, yo voy a seguir siendo igual. Y estoy reduciendo la Biblia a una obra de arte, a un bestseller humano, como el que escribió Miguel de Cervantes, como todas las obras de los escritores, Gabriel García Márquez y todos esos, que escriben buenas novelas, pero no son ni revelación, no son ni inspiración, ni iluminación, porque esos 3 atributos le pertenecen a la bendita palabra del Señor que nosotros tenemos ahí. Entonces, hermano, oiga lo que está diciendo el apóstol, por lo cual también nosotros sin cesar, 13, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La cual actúa. La palabra actúa. Ahí hay un tesoro. ¿O no lo cree usted? Está diciendo, la palabra es viva y eficaz. La palabra les hace fuerte la fe. ¿Cuánta razón tenía Pablo cuando dijo, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios? Entonces, hermano, cuando leemos la palabra de Dios como lo que realmente es, no como palabra de hombre, actúa en nosotros, fortaleciendo nuestra fe. ¿A cuántos los ha hecho llorar la palabra en algún momento? Qué bueno, qué bueno. ¿Y a cuántos los ha animado alguna vez? Que de repente ustedes estaban pasando un momento de mucha confusión, se sentían solos, cobardes, se sentían quizás frágiles, y de repente ustedes leen Isaías 41:10. ¿Qué dice Isaías 41:10? ¿Qué dice Isaías 41:10? Famosísimo. ¿Qué dice, hermano Medar? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy el Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿A quién no levanta eso, hermano? O cuando usted está así que no haya que hacer y de repente Dios le lleva a su mente Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí, deja de estar viendo a los demás y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Entonces, hermano, una cosa es 100 años de soledad, una cosa es el Quijote de la Mancha y otra cosa es la bendita palabra de Dios que ustedes tienen ahí. ¿Por qué? Cuando yo la leo como lo que es, actúa en nosotros. ¿Alguien va a dar gloria al Señor por la palabra? Y hay algo que tengo que decirle.
Originalmente la palabra fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Pero a través de los siglos, Dios se ha encargado y ha puesto en el corazón de muchas personas que la traduzcan. Y hoy nosotros tenemos varias traducciones al español. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que la palabra llegue a cada uno de nosotros y actúe en nosotros, como dice el hermano Pablo. Entonces, estos creyentes reconocieron que las palabras de Pablo no eran humanas, que provenían de Dios. ¿Ya? Es tremendo, hermano. Y algo más. Pablo señaló que otros creyentes en Judea también estaban experimentando el mismo tipo de persecución. Oigan lo que dice el 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de parte de los judíos. Le pregunto a los que han leído la Biblia, cuando vino el Espíritu Santo y Dios bautizó a los 120, ¿quién lideró la persecución para los creyentes de Jerusalén? Pues Pablo. Él mataba, él torturaba, él metía preso. Si usted quiere saber todo lo que hacía, léase todo Hechos, porque en varios lugares ya Pablo da su testimonio. Dice que los torturaba a los seguidores de Cristo Jesús, a los discípulos, hasta que ellos, dice, renunciaban a su fe. Este Pablo fue terrible, hermano. Hasta que un día, con las cartas para Damasco, para agarrar más creyentes en Damasco y llevarlos presos a Jerusalén, una luz grande lo rodeó. ¿De acuerdo? Y lo botó. No le digo del caballo porque el pasaje no dice si iba en caballo, no, pero lo botó. Y cuando lo botó, dice que una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ay, él pensó que perseguía a los del camino. Pues sí, él dijo: yo soy el camino. Dura cosa te de dar cosas contra el aguijón, le dijo. Ay, ¿y quién eres, Señor? Y qué sorpresota se llevó él cuando le dijo: yo soy Jesús de Nazaret. No, hombre. Mire, hermano, Pablo no estaba cipote. Pablo ya tenía sus añitos, póngale sus 50, 55 años. Era del Sanedrín. O sea, él se tiró todo el arresto, el juicio que le hicieron a Jesús. Él era parte de eso, que no se menciona otra cosa. Pero él estaba ahí. Cuando mataron a Esteban, ¿quién consintió en la muerte de Esteban? Saulo. ¿Verdad? Y una vez hice una pregunta a través de ahí. Dice, cuando dice la Biblia que pusieron las ropas a los pies de Saulo, del joven Saulo, yo les pregunté, ¿era la ropa de Esteban o la ropa de los que habían? Todos dijeron, la ropa de Esteban. Y fíjese que no. Más adelante dice que todos los que lo apedrearon pusieron sus ropas a los pies de Pablo. Esteban no, a él no le quitaron la ropa, pienso yo. No dice. Entonces, hermano, el que estaba liderando el ataque contra las iglesias de Judea era Saulo. Pero ahora él les dice: hermano, quiero decirles que no solo ustedes están pasando eso. Les dice en el versículo 14, Primera Tesalonicenses 14, a ustedes les está pasando lo mismo que les pasó a los hermanos de Judea. Están sufriendo persecución de su propia gente. Y a pesar de eso, hermano, los tesalonicenses decidieron seguir siendo cristianos. O sea, fieles en tiempos difíciles. Es probable que ahorita a nosotros pues nos sonría el tiempo, pero hermanos, la vida da vueltas. Gracias, hermano.
La vida da vueltas, hermano. ¿O no? Yo sé que el silencio es, no, hermano, ni se le ocurre pensar eso. ¿Cómo no? La vida da vueltas. Es como una rueda, pues, que hay unos que están arriba, pero después cuando la rueda da vuelta, están abajo. Y los que estaban abajo están arriba. No sabemos qué nos espera dentro de 5 años. Pero yo tengo una promesa fuerte que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tengo otra promesa que dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos se agarran de esa promesa, hermano? Su vida está en las manos de Dios. Su futuro está en las manos de Dios. Yo lo único que le diría es: no se salga. No se salga. Eso es lo único que le diría. El enemigo le va a poner trampas para que se salga. Mire, para el enemigo no es difícil agarrar a uno de nosotros y usarlo para que a usted no lo salude. Y usted se queda con esa espina. Tan cerca que pasó el hermano y me dejó con la mano extendida. No hay amor allí. No valgo nada. ¿Qué voy a estar viendo un montón de hipócritas aquí? Con no venir lo arreglo. Y el diablo: me hiciste caso, le va a decir. Lo saluden o no lo saluden, venga a bendecir el nombre del Señor. Tenga para la ofrenda o no tenga para la ofrenda, venga y bendiga el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hoy estamos en tiempo de bonanza, pero pueda que vengan días que las cosas van a cambiar. Y así como fuimos fieles cuando teníamos dinero, así como fuimos fieles en la libertad, sigamos siendo fieles en tiempos difíciles, hermano. Sí, y que cuando leamos la palabra, agarrémosla por lo que es palabra de Dios. Que obre en nosotros. Eso es lo que les está diciendo el apóstol. Y termina diciendo el 16 a los hermanos: que los judíos impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Lo acabamos de leer en Hechos 17. Cuando miraban que los apóstoles predicaban en la sinagoga, como allí llegaba de todo, hermano. La sinagoga era para los judíos, pero ahí llegaba gente griega, hombres, mujeres, y cuando el apóstol predicaba, la gente le gustaba, diciendo: yo voy a creer en Cristo Jesús, yo voy a aceptar a Jesús, y dejaban la fe judía, los que eran judíos. Y los gentiles que no tenían fe decían: no, yo prefiero mejor a Cristo Jesús. Y cuando miraban eso, los judíos radicales perseguían a Pablo y a su equipo, sencillamente para que los gentiles no escucharan el mensaje de Dios. ¿Lo lograron? No, aquí estamos nosotros. No pertenecemos a ninguna tribu. Nosotros somos sangre pipil prácticamente. Pero aquí estamos, hermanos, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y un día de esto estamos esperando el trompetazo, donde vamos a recibir vestiduras blancas y nos vamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay que ser fieles. Iglesia del Señor, hay que ser fieles. Hay que ser fieles. Mire, no seamos llevados de todo viento de doctrina. No, mantengámonos en lo que hemos aprendido, ¿verdad? Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Y así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Alguien sabe en qué momento se dio la ira hasta el extremo? Aquí estamos hablando del año 33, 34, 50. Pero en el 70, en el año 70, hermano, póngale 40 años después que Cristo había muerto y resucitado, era tan terrible la situación en Jerusalén que el general Tito entró con todo el ejército romano y quemó la ciudad de Jerusalén. Y literalmente no quedó piedra sobre piedra. O sea que oponerse al evangelio sale caro. Oponerse a la voluntad de Dios sale caro.
Dios no se va a quedar de brazos cruzados, hermano, porque Él es santo, todopoderoso y Él tiene el control, ¿verdad que sí? Entonces Él les dice eso, ¿verdad? Pablo dijo que sus acciones provocarían la ira de Dios sobre los que se oponían, ¿verdad? Y así pasó, pues, vea. Ahora bien, en el caso de nosotros, hermano, ¿cómo vemos la palabra de Dios? La Biblia, ¿como palabra de hombre o como palabra de Dios? Yo creo que la vemos como palabra de Dios, pero decirlo es una cosa. Lo que va a demostrar que así lo vemos es nuestra obediencia. Bueno, yo tengo esta oportunidad de hacer algo, de pecar, pero acabo de leer que eso no es correcto delante de Dios. Mejor no, me aparto. Sí, fíjense que a nosotros nos puede costar, pero Santiago nos dio la fórmula. Someteos, pues, a Dios. Segundo, resistid al diablo. El diablo siempre va a llegar con una oferta. Para varones, para mujeres, para jóvenes, para viejos, no digo para viejas, para ancianas, ¿verdad? Es que ya cuando uno va al sexo femenino se oye bien pesado, ¿verdad? Entonces mejor adulto, mayor, ¿verdad? El enemigo tiene fórmulas y trampas para todo. Entonces dice Santiago, si ustedes oran, le van a poder decir que no. Y eso es resistir. Resistid al diablo, o sea, no caigamos en tentación. Tenemos la ayuda del Espíritu de Dios para que nosotros, cuando sepamos que algo va a tener un momento de placer, pero nos va a arrastrar por el resto de la vida y nos va a cerrar los cielos, que nosotros tengamos el valor de decir no. No, ese no, Dios nos ayuda a usar esos no, porque esos no conservan nuestra comunión con el Señor. Sigamos leyendo, hermano. Estamos viendo perseguidos pero fieles. Veamos del 17 al 20. Estamos viendo pues que la palabra obra debe orar en nosotros. Pero mire lo que dice, nos quedamos en el 16. Veamos el 17 al 20. Yo leo el 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un tiempo, acuérdese que a él lo han perseguido y él ha salido huyendo de Tesalónica. De vista estamos separados, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. 18, ayúdeme. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Y el 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y el 20, ¿qué dice? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo quería regresar a Tesalónica, pero la persecución lo había hecho imposible. Ya leímos en el 17 que estaba en Filipos, llegó a Tesalónica y le arman un problema. Vienen los hermanos de Tesalónica, mire hermano Pablo, que se quede Timoteo aquí y con Silas, pero váyase usted para Berea. Y se va Pablo para Berea. Cuando llega a Berea y comienza a predicar, los revoltosos de Tesalónica se dan cuenta que en Berea está predicando y llegan a armarle un molote a Pablo en Berea. O sea, él tuvo que salir. Al final los hermanos lo llevan para el mar y le dicen, mira hermano, mejor váyase para Atenas, que se queden los ayudantes suyos aquí. O sea, el diablo estaba haciendo todo lo posible por detener el evangelio de Cristo Jesús. Y hoy es igual, hermanos. Una de las trampas que el enemigo está ocupando para que la iglesia no avance es que los creyentes no oren. De vez en cuando les dice, hoy no vayas a la iglesia, de vez en cuando, pero en lo que sí está interesado en que usted y yo no ore. ¿Cuántos han caído en esa trampa? Sí oro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí oro, ¿verdad?
Pero muchos hermanos que no tenemos vida de oración. Como dijo el hermano Nelson en la enseñanza en el retiro, nosotros somos buenos para orar en el culto, grupo de crecimiento. No oramos mucho, ¿verdad? Pero ahí sí oramos. O sea, cuando nuestra vida, hermanos, depende solo del culto que venimos aquí, oramos, leemos esos 2 pasajitos que los hermanos leen, y en la casa no hay nada, no hay vida espiritual. Y nuestro hermano nos trajo a la memoria cuando el Señor dice: no hagáis vuestra propia justicia. No aprendan a los fariseos que aman el orar en los lugares públicos con grandes vestimentas. No, dice, tú cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta y llora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que oye y ve en lo secreto, te recompensará en público. Por eso hoy nosotros estamos de necios, hermano. Haga el culto familiar. Oren en la casa. Oren en la casa. Le digo, ¿habrá algo malo de orar en la casa? ¿Qué dice usted? ¿Será pecado orar en la casa? Entonces, ¿de dónde vendrá la resistencia, hermano? ¿Por qué aquel el retorcimiento? Que no nos gusta orar en la casa. ¿Por qué? Pregúntese. Bueno, si orar con mi familia es hablar con Dios, ¿por qué en mí hay esa negatividad? Debería ver de dónde viene. ¿No cree usted? Jesús dice que hay que orar en la casa, ¿o no? Vaya, entonces mis hermanos, el hermano Pablo quería regresar, pero el enemigo le había interrumpido. Y ya vemos nosotros el montón de molotes que armaba el diablo para que no llegara Pablo a la siguiente ciudad. No podía. Y le dice bien claro, el diablo se ha propuesto, ¿verdad? Pero él dice algo más, hermano. Dice en el 17, dice, hermanos, nosotros estamos separados de ustedes por un poco de tiempo, pero solo de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Bueno, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y oiga lo que le dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿Cuál es? Son ustedes, les dijo. Yo me gozo. Son ustedes. Pablo le dijo a los creyentes que eran una fuente de esperanza y de gozo. ¿Por qué? Todo el esfuerzo misionero era impulsado por el deseo de ver cómo Dios cambiaba la vida de ellos. Lo que le está diciendo el apóstol. Fíjese bien, el gozo de Pablo, hermano, sería, oiga, presentar discípulos fieles al Señor Jesucristo cuando Él regresara, porque eso es lo que le dice. Entonces el corazón de Pablo por las personas y su objetivo de presentárselos a Jesús cuando Él regresara, también debería recordarnos a nosotros cuál es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es la ganadir? ¿Cuántos sábados estuvo? Ahí dice él cuántos días de reposo estuvo. Solo 3 semanas, hermano. Y en 3 semanas Pablo sabía que no podía edificar a la iglesia y salió huyendo. Y le dice, pero yo necesito regresar, necesito enseñarles más, necesito que ustedes sean fuertes. ¿Por qué? Porque yo necesito que cuando Cristo venga, ustedes se levanten y que yo tenga el orgullo y el gozo que valió la pena predicarles el evangelio. Eso es lo que le está diciendo. Como iglesia, hermano, nosotros somos la extensión de Pablo. Pablo dejó de vivir, él murió, pero Dios nos ha levantado hoy a nosotros para que más personas en Aguachapán
escuchen el evangelio de Cristo Jesús. Y lo más tremendo, no solamente ver que aceptan, según lo que dice Pablo, sino edificarlos, discipularlos, prepararlos para cuando Cristo venga. ¿Cuál es mi gozo? Le dice. Mi gozo son ustedes, que cuando Cristo venga yo se los pueda presentar. Hermano, Dios no nos llamó para 2 años, ni para 10. Dios tampoco nos llamó para 20, 30. Él nos llamó, como dijo un día en un pasaje, pasemos al otro lado. Una vez que tenía que cruzarse el mar de Galilea, y él dijo, pasemos al otro lado. Es cierto, vinieron tempestades, él tuvo que reprenderlas, pero pasaron al otro lado. Entonces, agarrados de la mano de Dios, vamos a llegar hasta su presencia. Ese era el propósito del apóstol. Mi gozo son ustedes, que cuando Cristo venga yo se lo pueda presentar. Entonces, eso queda bien claro. El versículo 19 se lo vuelvo a leer, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que yo me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Hermano, eso debería estar en el corazón de cada creyente. ¿A cuánto les ha hablado usted de Jesús? Vaya, felicidades. Pero solo como 3 me dijeron amén. Hermanos, gloria a Dios porque están sentados aquí. Pero cuando ustedes le hablen de Cristo, más personas con un corazón necesitado van a venir. Van a venir porque ustedes le pasaron el mensaje. Pero no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Si Dios no ha hecho un cambio fuerte en nosotros, ¿cómo le vamos a testificar a los demás? Pero si Dios ha transformado nuestra vida, tenemos razones de peso para decirle, yo puedo darle fe que Jesucristo cambia al hombre. Yo puedo darle fe que solo Jesús hace al hombre feliz. Yo puedo darle fe que el Señor trae libertad. Estamos hablando de, quizás no podamos mucha teología, pero ¿quién va a rebatir lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Quién le va a decir a usted que Dios no existe si Dios lo transformó a usted? Entonces, mis hermanos, yo creo que ya es tiempo que despertemos. Porque eso de estar dormido es peligroso. Sí, estar dormido es estar inactivo. La lámpara se apaga. Si alguna vez la lámpara estuvo encendida, se apaga. Y las lámparas apagadas no sirven para esperar al esposo. ¿Verdad que no? Entonces, no solo nos quedemos, qué bonita estuvo la enseñanza, qué fuerte estuvo la enseñanza, va. Hoy se nos porració. No nos quedemos en eso, veamos hacia adentro. Veamos cómo estamos. Veamos si todavía somos candidatos a irnos con el Señor o ya no. Eso hay que verlo. Y todo eso yo lo estoy viendo acá. Dios, estoy preocupado en que ustedes estén listos, dijo Pablo a los de Tesalónica, para que entren cuando Cristo venga, ustedes estén preparados. Hermano, si lo más grande de un creyente es estar esperando a Jesús, no es el negocio, no es ponerle cerámico al templo, no es cambiar las sillas y poner sillas acolchonadas, no es ser teólogo, no es ser licenciado en divinidades. Todo eso, mi hermano, no son el montón de actividades que hacemos dentro de la iglesia. Solo son herramientas, pero la esencia misma del evangelio son buenas nuevas de salvación para los que todavía no creen en Cristo Jesús. Entonces tenemos que despertar, hermano. Si alguien dice, no, es que la predicación le toca al pastor, o sea que solo el pastor va a ir al cielo. ¿Ah? No, es que el que tiene que evangelizar es el pastor. Nosotros no. Entonces solo yo me voy a agarrar para el cielo. ¿Y usted para dónde va a agarrar? No, deberíamos de pensar realmente, repensar si todavía estamos aptos para el cielo o ya no. Es necesario. ¿Por qué? Porque esa era la preocupación del apóstol con los de Tesalónica. Y lo que le había llamado la atención es que a pesar de
todo lo que se había levantado, los de Tesalónica seguían fieles, fíjese. ¿No cree que es una gran lección para nosotros? Sí, hermano. Hoy no voy a ir a la iglesia porque no hay yo que ponerme. Imagínese. Tráigase el mismo vestido. Ay, es que las hermanas como critican. Ay, deje, hombre. Hoy que no hubieron, no tengo para las 2 horas para el mototaxi o para los cutillos, le dan. Venga hacia pie, hombre. Ya les he contado que allá por los años 70, 75, el hermano Candelario Velázquez, descalzo. Yo creo que ya no hay creyentes viejos aquí, fíjense. ¿Alguien de los que están aquí se acuerda de Candelario Velázquez? Aquí está el hermano Genaro, de las Grandes Ligas, vamos. Vivía al otro, no en el río, al otro lado del río Paz. Al otro lado del río Paz, aquí por Calapa. Y se venía a pie, no usaba zapatos, él era descalzo. Cuando venía pasando por ahí, por el llano del Espino, ¡prac!, le hacían las espinas. Y venía a orar y se estaba en el culto. Los cultos entonces eran a las 7 de la noche. Y cuando el Espíritu Santo venía, nos daban las 11 y a las 11 agarraba de camino, solito. Y usted no quiere ir ni al mercado a pie. Deberíamos revisar el estilo de vida que llevamos porque nos puede estar arrastrando aún para serle fieles al Señor. Sí, tengamos cuidado, hermano. Hoy veamos el capítulo 3. Del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Por lo cual, no pudiendo soportarlo, oiga las palabras del apóstol. Sí, ya no aguantaba la gana de ir o de estar lejos de los tesalonicenses. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y el 2 que dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Mire qué tremendo. O sea que el corazón de Pablo estaba preocupado. Dijo: yo tengo que, si solo 3 doctrinas les digo, yo tengo que seguir doctrinándolos, dijo. Pero cuando él armaba viaje, allá estaban los enemigos armándole molotes para que no fuera. Pero dice que en un momento dado, él sabía que su presencia en Tesalónica en ese momento era peligrosísima, hasta para los hermanos. Así que, ¿qué hizo? ¿A quién envió? A Timoteo. Pero me gusta lo que dice la primera frase. ¿Qué dice? El 3:1, ¿qué dice? Ya no aguantaba el apóstol. Estaba desesperado. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos damos cuenta que un hermano ya tiene como 2 meses de no venir? Se cayó Chepe. Bien, dije yo. Sí, todo informal, ni Biblia traía al culto. Esos son los grandes amores que nosotros tenemos por lo que se cae. ¿Ya? Inútil que no es que. Y bien cherada de uno y no lo vamos a ver. No, es que el pastor tiene que ir y cayó con 1150 hermanos. Entonces dice que el ya no aguantó más. No, yo lo soporto más, dijo el apóstol. Mira, hagamos una cosa, mandemos a. Ojo, él sabía que cualquiera de ellos que fuera iba a ir a un polvorín explosivo. Pero dijo: voy a mandar al más bicho, dijo, voy a mandar a Timoteo. Ahí andaba Silas y andaban otros, ¿verdad? Pero de los más jóvenes colaboradores del apóstol era Timoteo. Y dijo: mandemos a Timoteo. Y lo mandó, fíjese, aún con aquella reserva de que le pudiera pasar algo.
Porque también, hermanos, Timoteo era un gran asistente de Pablo. Mire, lo quería tanto Pablo que si usted lee el inicio de 1 Timoteo, dice: a mi hijo en la fe. A mi hijo en la fe. O sea, lo quería. Pero no lo quería porque Timoteo era aragán. No lo quería porque a Timoteo le regalaba pisto. No. Lo quería porque a Timoteo había pasado los filtros que Pablo ponía para que alguien fuera compañero de él. Imagínense, ¿quién de nosotros se hubiera atrevido a ser compañero de Pablo, hermano? Le pregunto, ¿quién de nosotros se hubiera atrevido a ser compañero del apóstol Pablo? Ese hombre era estricto y conocedor de la palabra. Entonces Timoteo había pasado los estándares y Pablo lo amaba. Entonces, con cierta duda y diciendo: ay, a saber qué le va a pasar a este cipote, pero lo voy a mandar. ¿Por qué? Porque ya no soportó más no saber nada de los hermanos de Tesalónica. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que los creyentes se preocuparan unos por otros. ¿No cree usted? Qué bonito, hermano, que hiciéramos algo más que venirnos a sentar aquí. Pues lo más tremendo es que algunos entramos, nos sentamos, pura estatua, ¿verdad? Hasta que alguien aquí dice: salúdense, hombre, aunque sea 5, ¿va? Y otros son campeones, que vengan. No se levanta, ¿verdad? Esos son tan negativos que cuando se desmayan no vuelven en sí, vuelven en no. De todo hay en la viña del Señor, hermano. De todo. Pero fíjese que la lección es para todos. Dios quiere que toditos los que estamos aquí, los que andan para afuera, para arriba y para abajo, también sean fieles. Dios quiere que todos sean fieles. ¿Por qué? Se lo voy a decir por qué. Toditos los nombres de ustedes ya están escritos en el libro de la vida. Y el Señor los ha tomado en serio porque hasta un lugar les ha preparado. Si lo cree o no lo cree es problema suyo, pero el Señor ya lo hizo. Y allá en el cielo lo están esperando. En el cielo lo están esperando. Porque su nombre suena en el cielo. Su nombre suena en el cielo, lo están esperando. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que ser fiel. No nos salimos del tema. Tengo que ser fiel. Es una cuestión personal entre usted y Dios. Sí, programe ayunos la iglesia o no programe clamores o no programe, mi deber es ser fiel al que me llamó. Amén. Si algún día se deshace Damasco, yo sigo siendo fiel al que me llamó. Esas son las convicciones radicales que debemos tener, que yo las veo en el apóstol, aquí preocupado con los de Tesalónica. Tremendo, ¿verdad? Pablo sabía que los tesalonicenses estaban en una batalla espiritual tremenda. Y la misión de Timoteo no era solamente ir a ver cómo estaban. Oiga lo que dice el versículo 2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué dice? 2 cosas iba a hacer Timoteo. ¿Qué va a hacer? Confirmar a los de Tesalónica y exhortarlos. No crea que Timoteo, semejante atajo de haraganes, ¿qué están haciendo aquí? Eso no es exhortar, eso es regañar. En su verdadera función, la palabra exhortar es dar ánimo. Les exhorto a que sigan adelante. Les exhorto a que tengan sus ojos en Jesús. Entonces, ¿qué llegó a hacer Timoteo, hermano? A confirmar a los hermanos y a exhortarlos, o sea, a darles ánimo a que siga adelante. Eso es lo que debe hacer un creyente. Eso es lo que debemos hacer todos. Vemos una situación, un hermano que anda triste, hermano, sigamos adelante. Yo le ayudo en oración. No me cuente, hermano, porque puedo ser chambroso, mejor oremos.
Digámosle al Señor que lo saque adelante. Esa es una buena forma de amar a los demás. ¿Verdad que? No andarle sacando las chivas al sol al pobre hermano, sino ayudarle en oración. Entonces, ¿a qué mandó Pablo a Timoteo? A confirmarlos y a animarlos a seguir adelante. Por eso en los primeros siglos el evangelio funcionó bien bonito. Fíjese bien. Veamos el 4:5. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. El 5 que dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Era un aliento en medio de la persecución. ¿Cómo se habrán sentido los de Tesalónicas cuando vieron llegar a Timoteo, hermano? Pregúntese. Ellos estaban aquí con las cositas aquí porque cualquier rato llegaban a Trelo los adversarios, porque eran del camino de Jesús. Y de repente ven llegar a Timoteo. ¿No cree que se alegraron? ¿Ah? Sí, se alegraron. Gloria al Señor, ahí viene Timoteo, dijeron. ¿Qué llegó a hacer Timoteo? A confirmarlos y a darles ánimo y a darles palabra del apóstol Pablo. A mí me mandó Pablo. Dice que les manda saludo y que los ama mucho. ¿Cómo se habrán sentido los hermanos, man? ¿Ah? En medio de tanta tribulación, de repente ver a un delegado del equipo evangelístico del hermano Pablo ahí, tuvo valor. Realmente tuvo valor Timoteo, a pesar de que estaba cipote, tuvo valor. Tendría sus 23, 24 años, digamos, o pongámosle 30. Es joven comparado con los demás. Y tuvo valor de llegar y los confirmó. Y los hermanos se sintieron contentos, dice, porque estando con vosotros ya les decíamos, les predecíamos, dijo el apóstol, que iban a pasar tribulaciones. Y ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también, no pudiendo soportar, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. O sea, hermanos, lo que veo acá yo es que el apóstol no abandonó a los nuevos evangélicos. ¿Cuántas semanas les dio doctrina? 3, dice Hechos 17. Por tres sábados estuvo ahí y los sacaron huyendo. Pero no los dejó solos. Les mandó a Timoteo, y yo estoy seguro que Timoteo les dio enseñanza, los fortaleció. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? No dejemos tirados a los nuevos creyentes. Ayudémosle. Mire, si son cercanos a usted, escríbale los signos. Dígale cómo se lee la Biblia. Mira, el domingo te voy a llevar a la doctrina. Los grupos de crecimiento, hermanos, son un buen lugar para no dejar perecer a los nuevos, porque son de la comunidad, se conocen y perfectamente le pueden dar ahí unos pequeños estuditos para que aprenda a orar. O sea, lo que Pablo está haciendo es que no dejó abandonado a los recién convertidos. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué pasará si viniera persecución, hermano? ¿Qué pasará si viniera persecución? Piense. Terminamos, hermanos. Leamos del 6 al 8, nos quedamos en el 5. 3:6. El informe de fidelidad. Veamos las buenas noticias de la fe de los tesalonicenses. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. 7, ¿qué dice? Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros
por medio de nuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Oiga lo que les está diciendo. Se lo vuelvo a leer. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre lo recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Oiga las palabras. O sea, Timoteo no llegó a decirle, ¿cuántos dejaste, Pablo? Pues quedaron unos 20, quedaron unos 100. Ah, no, hombre, fíjate que hay 105. O sea, el informe de Timoteo no fue numérico, no fue estadístico. No, él fue a ver cómo estaba la fe de los tesalonicenses en medio de la persecución. Porque al fin y al cabo el justo por la fe vivirá. No importa el entorno puede estar caliente, terrible, pero agárrese de la mano del Señor. Agárrese de la mano del Señor. Entonces, ¿cuál fue el reporte que le llevó Timoteo? Fíjate, Pablo, que los hermanos están fuertes en la fe y están fuertes en el amor, pero me dijeron algo más que te recuerda con cariño. Ahí respiró tranquilo el apóstol. Gloria al Señor. Dice que te desean ver. No, mi hermano, eso le quitó todo lo que Pablo tenía negativo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el trabajo de 3 sábados había funcionado y que la fe de los tesalonicenses está fuerte. Él le resaltó la fe, el amor y el cariño que le tenían a él. Hermanos, en el Evangelio Jesús dijo algo: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que vayan todos los domingos 1 hora a la iglesia. Y no eso hacemos, pues. ¿En qué dijo Juan 13? En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Yo los he amado con todas sus mañas, dijo el Señor. Así como son, yo los he amado con todas sus limitaciones. Entonces, Dios quiere que nos amemos así como somos, porque yo no lo puedo cambiar a usted y usted a mí tampoco. No puede cambiar, pero Dios sí nos puede cambiar. Ese es el problema, hermano, que nosotros a veces nos ponemos de jueces de los demás. ¿Cómo se viste la hermana? No parece evangélica. Ya te fíjate que aquel hermano solo a dormir se viene al culto. Entonces usted no está oyendo la enseñanza. Usted está viendo cómo vienen los demás. No, hombre, eso no colabora con el amor y la fe de los creyentes. Nosotros tenemos que amarnos a pesar de todo lo que nosotros somos. ¿Por qué? Por el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. De nosotros no podemos. Entonces, hermano, mire qué contento se puso con las buenas noticias. Y lo admirable, mi hermano, que he resaltado, porque el apóstol recibe noticia de que lo aman, que lo desean ver. Yo también, dijo Pablo, yo los quiero ver. En medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Imagínense qué tremendo era para Pablo el saber la firmeza de los de Tesalónica en medio, que dijo, no, hombre, para mí es vivificante, dijo, oír que a los que yo les he predicado la palabra siguen firmes. Iglesia de Damasco, que me está escuchando ahorita, no dejemos al Señor por nada. Si los que nos predicaron todavía están vivos, si los que nos predicaron ya no viven, están muertos, nosotros sigamos adelante, hermanos, en el poderoso nombre de Jesús, y seamos fieles al Señor en toda situación. Porque cuando usted llegue allá, Dios no le va a decir, hijo, ¿cómo te llamas, fulano? Ah, no, hombre, qué bárbaro, batiste récord, 52 domingos en la escuela.
Ni iba a agarrar los libros de finanzas el Señor. No, hombre, mira, acumulabas 15, 20 mil dólares cada año. Dios no le va a, mira, no va a mencionar nada de lo que nosotros hacemos. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, hermano, yo le voy a seguir insistiendo. Hay que serle fieles al Señor. Cuesta, sí, porque tenemos enemigos poderosos: el diablo, el mundo y nuestra propia carne. Pero tenemos tres grandes amigos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que han venido para darnos aliento y para seguir adelante. Gloria al Señor. 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Oiga, está contento el apóstol por la expresión. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que hace falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Amén. Qué bueno. Nos ponemos en pie. Estírese lo más que pueda. Que truenen los huesitos. Hermano, ¿tenemos razones poderosas para ser fieles o no? Yo digo que sí. Cantamos: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Padre celestial, queremos darte gracias porque tú eres fiel. El hecho de que estemos hoy acá es por tu fidelidad. Pero ahora también, Señor, tenemos el reto, como los tesalonicenses, de ser fieles en cualquier tiempo. Ayúdanos que crezca nuestra fe en ti, que crezca nuestro amor hacia ti y hacia los demás. Quítanos eso de andar hablando mal de los demás, como que si nosotros fuéramos perfectos. Ayúdanos a tenderle la mano a aquel que ahorita ni siquiera queremos ver. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser, Señor, cada día mejores discípulos. Que también, oh Dios, te agrade de nosotros y que nos ayudes a seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús oramos, para que ya sean las circunstancias que sean, que nosotros no tomemos la decisión de abandonarte, sino que cuando vengan los tiempos difíciles es cuando más nosotros, Señor, te busquemos. Aun cuando no oigamos voces audibles, aun cuando no veamos visiones, pero que tomemos decisiones, Señor, de serte fieles. Sí, y de tender la mano a los que comienzan, Señor.
En el poderoso nombre de Jesús, ayúdanos a tener un evangelio práctico como el que hemos visto este día, Señor. Gracias, Señor, por la carta que Pablo les mandó a los tesalonicenses. Les ayudó a ellos y hoy nos ha ayudado a nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mientras la iglesia ahora, si este mensaje habló su corazón, recibir a Jesucristo, quiero dirigirlo en una oración para que usted Señor y reciba a Salvador, Jesucristo como su Señor y esta es Salvador. una buena oportunidad. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.